sentencia que está siendo entendida como histórica fue conocida contra Johnson & Johnson esta semana. Un juez de Oklahoma ordenó al gigante farmacéutico pagar $572 millones por jugar un papel importante en la crisis de opioides en ese estado. Vamos a hablar sobre este tema con Albert Quirantes, él es abogado criminalista. Gracias, Albert, por madrugar con nosotros aquí en CNN. Gracias, buenos días. Albert, cuando uno se imagina Johnson & Johnson, siempre trae a la mente un bebé, cosas tiernas, toallas, champú. ¿Cómo termina relacionada con esta sentencia que por lo mínimo suena muy fuerte para Johnson & Johnson y las personas que lo consumen? Claro que sí. Johnson & Johnson es una de las farmacéuticas más grandes de los Estados Unidos y se encuentra involucrada en una demanda. No es una demanda colectiva, es una demanda por el fiscal general del estado de Oklahoma, en el cual están tratando de recuperar daños y perjuicios para utilizar esos daños en la educación al público acerca de los peligros de los opioides. La demanda se basa en que Johnson & Johnson hizo marketing y propagandas y el juez falló que eso era un poco falso y contribuyó al alterar al desorden público. Lo interesante que tiene esta demanda es que es primera vez que una farmacéutica americana es demandada de esa manera por ese estatuto del desorden público y puede abrir las puertas a otras demandas colectivas en el resto del país. ¿De qué tipo de publicidad estamos hablando? ¿En qué incurrió Johnson & Johnson según esta sentencia? Bueno, básicamente la propaganda que hacen en televisión que uno ve de las medicinas, en esas propagandas ellos no hablaban de que este tipo de medicina puede ser muy adictiva. La medicina se le da a pacientes terminales crónicos como pacientes de cáncer y es una medicina buena para controlar el dolor, por ejemplo, cuando uno se saca una muela o va a un momento de mucho dolor, pero no es algo para dormir como lo estaban prescribiendo. Estaban haciendo propaganda que puede ser para dormir y las personas empezaron a tomarlo habitualmente y muchas personas en el estado de Oklahoma, solamente en ese estado 6,000 personas murieron atribuidos a la crisis de opioides. La compañía se defiende diciendo que ellos no son la causa única, que básicamente muchas compañías producen opioides. Varias han sido demandadas, 2 de ellas arreglaron con el fiscal anterior al juicio, pero esta compañía decidió defenderse y pelear, porque ellos dicen que ellos no son la causa de esto, sino parte de la causa es del médico en no restringir el uso de esos medicamentos al paciente y que el juez falló que ellos tuvieron mucho que ver por el tipo de propaganda que hacían. Y según su visión, este argumento que presenta Johnson & Johnson, que evidentemente rechazan la sentencia y dicen que ellos no son responsables y no, digamos, en parte los médicos, ¿tiene cabida en este caso, mejor dicho? Bueno, como es primera vez que se litiga esa ley en este contexto, ellos van a apelar y dicen que van a ir hasta la Corte Suprema del estado de Oklahoma. Eso puede hacer un precedente que puede ser utilizado en otros estados en el mismo estilo de demanda. ¿De cuántas demandas estamos hablando similares a otras farmacéuticas del país? Bueno, no se sabe, pero en este momento hay más de 2,000 demandas pendientes en las cortes de Oklahoma solamente y en otros estados, y también pueden convertirse en demandas colectivas, pero hay 50 estados en los Estados Unidos y hay 40 estados en los cuales ese tipo de mercadeo se utilizó. Así que hay potencialmente 40 demandas colectivas o demandas como esta que fueron traídas por el fiscal general para castigar a la compañía. Dicen que es histórica, hemos hablado, porque usted cree que puede ser histórica esta sentencia. Puede ser histórica porque nunca se ha dado ese tipo de sentencia. ¿Pero puede marcar un precedente para las que vienen? Puede definitivamente, porque la misma táctica y el mismo argumento se va a utilizar en otras y el juez en otra jurisdicción va a utilizar la lógica que utilizó este juez. Una cosa muy importante es que las personas no saben que esto, nadie va a recibir dinero sobre esto. Los únicos que van a recibir dinero son los abogados que la litigaron, millones de dólares por el litigio, ¿verdad? Pero la compañía también ha pagado millones de dólares en litigio y va a pagarle al Estado. El dinero ese que se le paga al Estado, el Estado lo debe de usar, pero no está restringido, lo pueden usar para fabricar un puente, para fabricar pero se ha dicho que se va a utilizar para las personas que son adictas a los opioides. Se ha dicho, pero en ese tipo de demanda en el pasado, cuando han habido esos pagos al Estado, el Estado lo ha utilizado para fabricar puentes o para fabricar otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo esas demandas se llevan a cabo y cómo se limita el uso. Aunque se dice que el juez dijo que era para ese uso, el Estado, a la vez que recibe ese dinero, lo puede utilizar para cualquier uso público. Pero independientemente del uso que se le dé al dinero, esto es un mensaje muy claro para las farmacéuticas, también para los consumidores y para los médicos. Para concluir, ¿qué podemos decir? Bueno,
parte de la responsabilidad lo tienen los médicos, parte de la responsabilidad lo tiene el paciente también. Esto es por hacer anuncios y estamos en un país libre donde se hacen anuncios. Sí tienen cierta culpabilidad, pero la culpabilidad la tienen todas las compañías de opioides y ellos deben de ahora vigilar mucho el tipo de anuncio y mercadeo que ellos hacen con respecto a las drogas. Es decir, las farmacéuticas como Johnson & Johnson tienen que regular sus comunicados y sus publicidades, porque al final y al cabo la gente muchas veces cree lo que están en los anuncios y la publicidad. Exacto, porque ya van 3 compañías que han tenido que pagar en exceso de 300 y 200 millones, más esta hora 572 millones, y que querían 17 mil millones de dólares. Bueno, pues sentencia histórica, se comienzan a regular los temas aquí en relación a los opioides, un tema que realmente causa mucho dolor a los estadounidenses. Muchas muertes ha causado, las personas se vuelven adictas y eso es muy peligroso. Tomando medicamentos. La persona debe tratar de no consumir eso y buscar alternativas más naturales. Gracias, doctor, por estar con nosotros y explicarnos un poco sobre esa sentencia. Con mucho gusto.